Hola, ¿qué tal? Hoy quiero seguir callando bocas a los que van diciendo que no tengo experiencia o que me invento cosas en todo esto de la tributación internacional, por lo que sin más preámbulo vamos a por ello. Pues bien, la primera cosa que se va diciendo por ahí que me he inventado es el tema de cómo se computan los 183 días para ser considerado residente fiscal en España. Como he ido diciendo en algunos vídeos, en la legislación española está escrito de forma muy perversa el tema que dicen de 183 días durante el año natural y no durante un año natural. Y para darte un poco de perspectiva en cómo descubrí esto, pues ya fue hace cierto tiempo de un cliente que estábamos ayudando de salida de España hacia Chipre, en este caso, que lo estábamos haciendo junto a otro despacho que te diría que es de los más grandes de España, que seguramente pues que conoces. Pues la cosa está en que esta alarma pues fue de trabajarlo con ellos, o sea, fue una cosa que primero también me reventó la cabeza, pero a medida de ir reflexionando en su explicación es cuando vas viendo que todo cobra sentido. O sea, no es casualidad de que en todas las definiciones que encuentres en cuanto a residencia fiscal en cualquier escrito de Hacienda Española siempre verás el tema este de durante el año natural, y no es casualidad, es lo que voy diciendo, de que quieren intentar dejar la puerta abierta a cazar a cualquier periodo que puedan atribuir todos estos 183 días. Y aparte de esta definición de el año natural y no un año natural, siempre lo que comento de extremadamente ojo con el tema de las salidas esporádicas. Si por ejemplo ibas viajando ya pues en plan nómada fuera de España y pueden intentar cazarte en cuanto a días que hubieras estado en territorio español. También muchas de las cosas que tienes que vigilar si por ejemplo le quieres demostrar que has estado un día en Paraguay, si te compran esta residencia y no imputártelo como salidas esporádicas. Y entiende que esto es especialmente crítico el año de salida, que es cuando informas y cuando te van a revisar más. La otra cosa que se va diciendo que no tiene sentido en mis explicaciones es el tema de los riesgos de la vivienda disponible. Hay quien dice en plan de que no hay ningún problema, que solo es para tema de resolver disputa entre dos residencias, pero lo que no entienden es la facilidad de que una vivienda te pueda llegar a atraer interés económico en España. ¿Y por qué digo esto? En plan, tal vez dice que dice este chico. Pero la cosa está en que tienes que entender lo que se puede considerar establecimiento permanente. Tú entiendes que si pasas ciertos meses en España, que muchos que en la cabeza tienen, por ejemplo, la idea de residente fiscal en Paraguay de un día, pues plantean estar en España 4 o 5 meses o apurar hasta casi los 6, pues entonces dramáticos si están, por ejemplo, que digo, en un lugar mismo que se constituya establecimiento permanente por el hecho de que tengas un lugar que es pues un lugar de decisiones, en plan como de gestión de una empresa extranjera, en plan que se considera oficina. O sea, hay varias definiciones que te lo podrían constituir esa vivienda como establecimiento permanente, y ahí ya cazarte como que tienes ingreso de fuente española en buena parte de tu totalidad de ingresos, que es lo último que quieres, de Hacienda intentando disputar pues cuánto parte del pastel se atribuya para casa. Y aparte de este riesgo, tienes que entender que es súper subjetivo el concepto de interés económico en España, porque dejan la puerta a que sea de forma directa o indirecta. Y esto justamente pues de hablarlo pues de los despachos más grandes, que digo, muchas veces pues nos contactan para tema de clientes que están haciendo pues estructuraciones fuera, pues vas viendo un poco cómo es el grado de riesgo en cuanto a esta definición, porque entiende que no es solo el tema que he ido diciendo de si renta española más patrimonio español. Hay quien dice que dejan la puerta abierta también pues a la capacidad de gasto que estás haciendo en el país, o en cuanto a si tienes pues contratos que vienen de España, en cuanto a cuánto esto es de tu totalidad, a nivel de derechos de imagen. También ha habido casos en cuanto a deportistas, hasta, por ejemplo, de si hubieras empezado un negocio, por ejemplo, en España, te marchas y hubieras empezado a operar lo mismo como desde fuera, podría haber ahí pues un exit tax que propiamente pues es como que estás creando también como una sucursal, y entonces las rentas que vinieran de ese país también serían atribuibles como de fuente española. Hay hasta especificaciones de Hacienda de un caso, por ejemplo, de alguien que se va a Portugal con una empresa Portugal que lo contrata, provendría de una matriz española y lo seguirían contando como un ingreso de fuente española. Por eso digo, extremadamente riesgoso en función de en qué punto te encuentras, y a veces es bastante ambiguo protegerte del todo, y por eso extremadamente importante pues si puedes apoyarte en protección de convenio, en que no te digan que tienes vivienda disponible en España
y ya por ahí pues ya no puedas como protegerte en el primer test del convenio. Si te está gustando el vídeo, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuertísimo like, me ayudas muchísimo a seguir haciendo contenido. También podrían llegar a cazar por el concepto de dónde está manejando pues su patrimonio y sus negocios, ojo con esto, desde dónde, por el hecho también de gente que se marcha siendo administrador de empresas españolas. Esto es de los errores tipiquísimos que vemos de gente que ha pasado antes por otras gestorías. Yo digo en plan, cámbiate de esto porque es como de las primeras red flags de tener a Hacienda intentándote disputar. Esto también podría generar eso, un nexo económico que digo. Y aparte, como veremos un poco más adelante en el vídeo, a veces hay mucha ambigüedad en dónde está la procedencia de algunos ingresos, especialmente, por ejemplo, en entidades transparentes que hayas estado varios meses en España, en cuanto hasta cripto autocustodiada, cosas que podrían intentar cazar fuente de ingreso española. Y desde que hace unos días pues subí el vídeo de Paraguay, pues intentando poner un poco de claridad en por qué llevo meses advirtiendo de que el convenio no te protegería la renta de fuente extranjera que no sea de Paraguay, pues sigue viendo gente, incluido pues el que voy comentando en el vídeo, que sigue intentando refutar lo que voy diciendo. Y por eso pues voy a intentar poner un poco más de claridad en el asunto. Entiende que este tipo de operaciones es de lo más complejo en tributación internacional, es lo que se llaman las operaciones triangulares. Y esto está muy pensado en cuanto a operativa de multinacionales, cosas bastante tochas, pero como estamos ahí intentando pues refutar pues esos casos extremos, pues voy a intentar explicarlo lo más simple que pueda, aunque te aviso que es bastante técnico. Para entenderlo un poco mejor, pues te voy a poner un paper donde justamente analizan todo esto de las operaciones triangulares. Hay que me va diciendo en plan pues que esto me lo invento, en plan de que varios estados pues te puedan ir disputando. Pues aquí pues te ponen pues todas las casuísticas en cuanto hay pues estos múltiples disputas, en plan cómo entran en consideración pues un convenio de uno con el otro con el otro, en plan como las distintas conexiones que suceden en el mismo tiempo. Ya digo que en tema de multinacionales y tal, pues esto es algo que sí que es más frecuente de lo que te puedes imaginar. Y traduciendo pues la parte que más nos interesa, que es el tema pues de dobles residencias en tema de personas, te lo voy a leer ahí traducido, pues cuando existe una asignación de residencia según la disposición de desempate del convenio entre los dos estados de residencia, dicho convenio se aplicará como si los ingresos fueran obtenidos por un residente del estado de residencia ganador. Por lo tanto, la capacidad del estado de residencia perdedor para imponer impuestos dependerá de los términos del convenio y de la medida en que éste permita la tributación en origen. Y hace énfasis que en general, como digo, lo de Paraguay y de algún otro, pues es la excepción, pues que ese convenio pues impedirá que el estado de residencia perdedor pues grave esos ingresos. Y ahí pues te ponen pues toda una tabla en plan por convenio por qué el estado perdedor, en este caso de tener pues una operación triangular con una fuente, por ejemplo, de lo que voy diciendo, de una LLC no residente, pues va poniendo pues por cada convenio, en plan de si fueran dividendos, si fueran royalties, si fueran ganancias de capital, pues por qué quedaría bloqueado, en plan lo que voy diciendo, en plan otras rentas, pues quedaría bloqueado por el convenio. La cosa está en que en el de Paraguay es lo que voy diciendo de que hay ese bloqueo a poder apoyarte en esas protecciones que sí permitiría que esa columna que va diciendo de que el estado perdedor no puede gravar, que sí pudiera grabar. Después pues nos pone los ejemplos de cómo sería la aplicación de cada parte del tratado en el caso de que hubiera pues establecimiento permanente, por ejemplo en España, en el hecho que voy diciendo de que es fácil crearlo si estás varios meses. Y lo más crítico es cuando hace referencia de la ambigüedad de poder determinar fuente de ingresos, porque en convenios que tengas aún la protección de toda la renta y el otro estado, el perdedor solo pueda pues como renta de fuente de origen, ponen de manifiesto la ambigüedad que es a veces determinar de dónde es una renta, especialmente si hay pues tributaciones de entidades no residentes, como por ejemplo voy diciendo de la LLC, como no hay una tributación en origen, entonces como por ejemplo el miembro pues la va poniendo a disposición de donde puede ir pasando tiempo. De la misma forma, por ejemplo, en tema de criptomonedas de autocustodia, también una cosa que puede ser más fácil de atribuir renta en territorio español si lo estás haciendo desde ahí. Mirando más a fondo el artículo, pues ponen de manifiesto pues cómo sería no solo la relación estado ganador y perdedor en cuanto al convenio, sino también pues la relación del ganador
con el que hay el tercer país del ingreso y de la otra relación, lo que voy diciendo, o sea, cuando más países añadas, pues más convenios tienes que analizar y cómo es la relación entre todo esto. O sea, evidentemente es lo que voy diciendo, o sea, son casos pues muy extremos, pero como el que dice en plan, oh, esto sería una locura, pues si realmente pues desatas todo esto, pues es como funcionan las cosas a nivel teórico. La cosa es que pues a nivel práctico, pues hasta qué punto pues te quieren investigar todo esto. Y como ves, pues esto de las operaciones triangulares es extremadamente complejo, o sea, son centenares de páginas, puedes encontrar libros solo de esto, o sea, no es una idea feliz, o sea, ya digo que es una cosa en plan de lo más complejo de fiscalidad internacional, no es nada que puedes ir en plan jurando a los clientes que es como dices, porque realmente el riesgo existe, especialmente con haciendas agresivas como es la española. Entiende que siempre que haya pues una conversación entre las dos haciendas, si ven una doble no tributación, Hacienda Española tendría las de ganar, o sea, el convenio básicamente empieza con la intención de concluir un convenio para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre las rentas sin generar oportunidades de no imposición. Lo que siempre voy diciendo de la gran fijación de que hay en todo esto de los convenios en la doble no tributación de ingresos. Y bien, con todo esto pues espero haber puesto un poco más de luz en algunas de las cosas que se van diciendo por allá. Mi recomendación siempre es lo que voy comentando de contrasta todo lo que vas escuchando, incluso lo mío, por si alguna vez también pues me puedo equivocar, pero ya ves que en todo este tema de la fiscalidad pues son temas complejos que a veces pues si haces algo mal pues te puede acarrear problemas a años posterior, por lo que si quieres analizar tu caso a detalle lo podemos hablar en llamada. Te dejo el link en etiquetas y en descripción y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao!